Virginia Mercer nunca ha creído en los cuentos de hadas. La vida le había enseñado que los milagros solo ocurrían en los libros y que en la realidad había que confiar en uno mismo. Sentada en la habitación llena de humo de un piso de alquiler barato, volvía a releer una carta del abogado de su difunta tía Agatha. Dejo todas mis propiedades, incluido el piso, a mi sobrina favorita Virginia Mercer. Era imposible que esas líneas cupieran en su cabeza. Virginia se rió entre dientes recordando cómo de niña había soñado con una varita mágica que resolviera todos los problemas. ¿Quién iba a decir que esa varita resultaría ser la muerte de la única persona cercana a ella? La infancia de Virginia fue como una montaña rusa, solo que en lugar de diversión y adrenalina le acompañaron el dolor y la decepción. Su madre, siempre borracha y enfadada, como un animal enjaulado, se paseaba por su pequeño piso, descargando su ira contra su hija o contra las paredes. Su padre aparecía una vez cada pocos meses, dejando tras de sí solo el olor a colonia barata y nuevos moratones en el cuerpo de su madre. Para Virginia, la escuela era a la vez una vía de escape y un nuevo círculo infernal. Su ropa hecha jirones y sus ojos siempre hambrientos la convirtieron rápidamente en una marginada. Mendiga, pilluela. Estas palabras la perseguían por los pasillos, clavándole agujas afiladas en el corazón. El único rayo de luz era la tía Agatha, hermana de su padre, que aparecía en sus vidas como un hada buena de un cuento de hadas. Le traía comida, le compraba ropa y libros a Virginia, y lo más importante, le daba esperanzas. «Eres fuerte, mi niña», decía Agatha acariciando la cabeza de su sobrina. «Un día saldrás de aquí y construirás tu propia vida». Virginia salió. Se escapó de casa a los 16 años. Trabajó como camarera, limpiadora, cajera, cualquier cosa para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, estudiaba, enseñando los dientes para conseguir una educación. Y ahora, a los 32 años, estaba sentada con un diploma de diseñadora gráfica, pero todavía en un piso barato de alquiler, intentando creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. El funeral de tía Agatha había pasado como un borrón. Virginia estaba de pie junto a la tumba, agarrada a un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su tía. No lloró, se había quedado sin lágrimas cuando era niña, pero algo en su interior se rompió, como el último hilo que la ataba al pasado. «Señorita Mercer», la voz del abogado sacó a Virginia de sus recuerdos. «Tenemos que hablar de los detalles de la herencia. El piso resultó ser un verdadero tesoro, espacioso, en un buen barrio, valorado en unos $500,000. Virginia no podía creer que ahora todo le perteneciera. Tía Agatha siempre decía que algún día viviría en una casa bonita, pensó Virginia, pasando la mano por la superficie lisa de la encimera de la cocina. ¿Quién iba a pensar que se refería a la suya? Los primeros días en el nuevo piso fueron como un sueño. Virginia paseaba por las habitaciones, mirando los cuadros de las paredes, tocando los lomos de los libros de las estanterías. Cada cosa contenía un trozo de la tía Agatha y era a la vez conmovedor y desgarrador. Una mañana, mientras ordenaba una vieja cómoda, Virginia encontró un álbum de fotografías de su infancia. En una de ellas, la pequeña Virginia, de unos 5 años, estaba sentada en el regazo de tía Agatha, ambas riendo y mirando a la cámara. En el reverso de la foto había una leyenda: «Para mi niña, recuerda que mereces ser feliz». Virginia no pudo contener las lágrimas. Lloró mientras se sentaba en el suelo entre sus pertenencias desparramadas, permitiéndose ser vulnerable por primera vez en años. Cuando las lágrimas se secaron, Virginia sintió una extraña desolación y, al mismo tiempo, determinación. «De acuerdo, tía Agatha», susurró mirando la fotografía. «Intentaré ser feliz, lo prometo». La vida iba mejorando poco a poco. Virginia encontró trabajo en un pequeño estudio de diseño, empezó a amueblar su piso a su gusto.
Una noche volvía a casa después de un largo día de trabajo, soñando con un baño caliente y una copa de vino. En la entrada se topó con un hombre alto con un traje caro. Le abrió la puerta con galantería, sonriendo. «Perdone, ¿le he hecho un moratón?» Virginia levantó la vista y por un momento se olvidó de cómo respirar. El hombre era guapo, con esa belleza clásica que solo se suele ver en las películas. «No, no pasa nada», murmuró, sintiendo que se ruborizaba. «Soy Stephen», se presentó el hombre, tendiéndole la mano. «Me he mudado hace poco a la casa de al lado». «Virginia», respondió ella, estrechándole la mano. Sus dedos entraron en contacto y Virginia sintió una ligera descarga eléctrica. Inmediatamente retiró la mano, aún más avergonzada. «Bueno, Virginia», sonrió Stephen, «espero volver a verte». Se marchó, y Virginia permaneció de pie en la entrada durante largo rato, mirándole. La voz interior que llevaba años diciéndole que tuviera cuidado, enmudeció de repente. Por primera vez en mucho tiempo sintió emoción y expectación por algo nuevo. «Creo que la vida me está preparando otra sorpresa», pensó Virginia mientras subía al piso. No sabía a dónde la llevaría este encuentro fortuito, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Al fin y al cabo, tía Ágata siempre había dicho que se merecía ser feliz. Quizá había llegado el momento de creerlo. Virginia nunca había creído en el amor a primera vista, pero después de conocer a Stephen, empezó a dudar de su escepticismo. Su relación se desarrolló rápidamente, como un huracán, barriendo todas las dudas y temores a su paso. La primera cita tuvo lugar en un pequeño restaurante italiano. Virginia estaba nerviosa, frotándose la servilleta e intentando pensar en algo de lo que hablar. Stephen no parecía darse cuenta de su torpeza. Habló de su trabajo en finanzas, de sus viajes, de sus planes de futuro. Su seguridad era fascinante. «¿Y tú a qué te dedicas, Virginia?», preguntó Stephen, dando un sorbo a su vino. «Soy diseñadora gráfica», respondió ella, esperando la indiferencia habitual. Pero Stephen se animó de repente. «¿De verdad? ¡Qué interesante! Háblame de tus proyectos». Y Virginia lo hizo, sobre clientes difíciles e ideas creativas, sobre noches frente al ordenador y la alegría de un diseño logrado. Stephen escuchó atentamente, hizo preguntas y, por primera vez en mucho tiempo, Virginia se sintió realmente escuchada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Stephen rodeó a Virginia de cuidados y atenciones. Le regalaba flores sin motivo, le preparaba sorpresas, la llevaba a restaurantes caros. Virginia, acostumbrada a la soledad, floreció bajo los rayos de su adoración. Una tarde paseaban por el parque. Stephen se detuvo de repente, cogió a Virginia de las manos y la miró seriamente a los ojos. «Virginia, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Quiero que estemos juntos para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?» Virginia se quedó paralizada. Los recuerdos pasaron por su mente. Los gritos de su madre, las palizas de su padre, las noches solitarias en pisos baratos, y luego la sonrisa de Stephen, su cálido abrazo, la sensación de seguridad a su lado. «Sí», susurró, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Sí, me casaré contigo». Stephen deslizó un enorme anillo de diamantes en su dedo y la envolvió en un abrazo. Los transeúntes aplaudieron y Virginia rió, sintiéndose la heroína de una película romántica. Los preparativos de la boda les sumieron en una vorágine de negocios. Stephen insistió en una celebración fastuosa, y Virginia, que nunca había soñado con un vestido blanco y una multitud de invitados, aceptó de repente. «Te mereces lo mejor, cariño», dijo Stephen, besándole la frente. «Déjame que te haga un cuento de hadas». Y así, en medio de este ajetreo preboda, Virginia iba a conocer a su futura suegra. Stephen habló de su madre con calidez y respeto, pero Virginia seguía nerviosa. Audrey Hargrove parecía una mujer elegante de unos 60 años,
con un peinado perfecto y una mirada aguda. Dirigió a Virginia una mirada apreciativa que la hizo sentirse como una adolescente incómoda. «Así que esto es lo que eres, la prometida de mi hijo», pronunció Audrey, alargando las palabras. Stephen dijo que eres una creativa. Había algo en su voz que hizo que Virginia sintiera un escalofrío. «Sí, soy diseñadora gráfica», respondió Virginia, intentando que su voz sonara segura. «Encantada de conocerla, señora Hargrove». «Oh, llámame Audrey, querida. Ahora somos familia». Audrey interrogó a Virginia sobre sus antecedentes, su trabajo y su familia. Las preguntas sonaban educadas pero insistentes, como si la futura suegra estuviera intentando recopilar un dossier completo sobre la prometida de su hijo. «¿Y dónde vives ahora, querida?», preguntó Audrey, como de pasada. Virginia dudó un momento, sin saber si contarle lo del piso recién heredado. «En un piso de alquiler cerca del centro», respondió, decidiendo no entrar en detalles. «Qué bien», sonrió Audrey, pero algo parecido a la decepción brilló en sus ojos. «Por supuesto, después de la boda, vivirás en casa de Stephen. Es mucho más espaciosa y está mejor situada». Después de la cena, ya en el coche, Stephen preguntó: «¿Qué te parece mi mamá?». Virginia quería decir la verdad, que Audrey la hacía sentir incómoda, que sus preguntas le parecían un engaño, pero al ver la cara de felicidad de Stephen, se limitó a sonreír. «Es adorable. Seguro que seremos amigas». La boda fue como un sueño, un vestido blanco, un mar de flores, cientos de invitados. Virginia caminó por el pasillo, sintiendo las miradas de los presentes. En algún lugar entre ellos estaba Audrey, probablemente evaluando críticamente cada uno de sus movimientos. Pero cuando Virginia vio a Stephen esperándola en el altar, todas las dudas se desvanecieron. Sus ojos brillaban de amor y en ese momento creyó que todo iría bien. Pasaron su luna de miel en las Maldivas, 2 semanas de felicidad celestial, sol, mar, cócteles en la playa. Virginia se sentía como la princesa de un cuento de hadas que por fin había tenido suerte. La vuelta a la realidad no fue tan suave como le hubiera gustado. Después de la boda, cuando surgió la cuestión de dónde vivirían, Stephen sugirió: «Cariño, mudémonos a mi piso. Es más grande y está más cerca de mi trabajo. Y tu piso podría alquilarse. Sería una gran inversión». Virginia dudó. No le había dicho a Stephen que había heredado el piso por miedo a que cambiara lo que él sentía por ella. «No estoy segura de querer alquilarlo», respondió con cautela. «¿Por qué no?», Stephen se preguntó. «Quiero decir, es un ingreso extra. ¿O tienes algún plan para este piso?». Virginia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No, ningún plan especial», mintió, decidiendo que ahora no era el momento para una conversación franca. «Solo necesito algo de tiempo para pensar las cosas». Stephen frunció el ceño, pero rápidamente sonrió. «Por supuesto, cariño. Nos tomaremos nuestro tiempo. Lo importante es que estaremos juntos, ¿verdad?». Virginia asintió, sintiéndose aliviada de que la conversación no fuera más allá. La mudanza duró varios días. Al deshacer las maletas en su nueva casa, Virginia no podía quitarse la sensación de que era una invitada. Todo era demasiado perfecto, demasiado extraño. «Cariño, creo que deberíamos volver a colgar ese cuadro», dijo Stephen, señalando el paisaje favorito de Virginia. «No encaja con el interior». Virginia quiso objetar, pero guardó silencio. Al fin y al cabo, era su casa. Tendría que acostumbrarse. Audrey se convirtió en una invitada frecuente en su nuevo hogar. Venía sin avisar dando consejos domésticos, criticando los experimentos culinarios de Virginia. «Querida, sabes que a Stephen no le gusta la comida picante, ¿verdad?», dijo, arrugando la nariz ante un plato de pasta. «Deberías aprender a cocinar sus platos favoritos». Virginia intentaba estar a la altura de las expectativas, aprender a cocinar,
ocuparse de la casa, intentar ser la esposa perfecta. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que se perdía a sí misma. Una noche, cuando Stephen llegaba tarde al trabajo y Virginia volvía a rebuscar en su armario, tratando de encontrar el atuendo Besançon para una cena familiar, de repente estalló en carcajadas. La risa era histérica, al borde de las lágrimas. «Dios, ¿en qué se ha convertido mi vida?», pensó, mirándose al espejo. ¿Es esto realmente lo que siempre he querido? En ese momento, Virginia sintió una aguda nostalgia por su antiguo piso, por la libertad, por la chica que había sido antes de conocer a Stephen. Pero enseguida se contuvo. Tenía un marido que la quería, una estabilidad económica con la que antes solo podía soñar. ¿Qué derecho tenía a quejarse? Esa noche, cuando Stephen regresó a casa, Virginia lo recibió sonriente, con un vestido a juego y el pelo perfectamente peinado. Era la esposa modelo con la que Stephen soñaba, y si en algún lugar de su interior aún vivía aquella Virginia salvaje e independiente, había aprendido a mantenerla bajo control. Eso es la felicidad, ¿no? De lo que siempre hablaba la tía Ágata. Virginia ya no estaba segura. Las primeras semanas de la vida en común de Virginia y Stephen parecían un anuncio de la familia perfecta. Hacían el desayuno juntos, paseaban por el parque por las tardes y hacían planes para el futuro. Virginia incluso empezó a acostumbrarse al lujoso piso de Stephen, aunque a veces pensaba que echaba de menos el acogedor desorden de su anterior hogar. La realidad, sin embargo, no tardó en imponerse. Una mañana Virginia se despertó al oír el timbre de la puerta. En el umbral estaba Audrey con una enorme bolsa en las manos. «Buenos días, querida. He pensado en pasarme y ayudarte a limpiar. Stephen decía que no se te da muy bien llevar la casa». Virginia parpadeó confusa. «Buenos días, Audrey. Tú no avisaste de tu visita». «Oh, pensé que sería una agradable sorpresa». Audrey ya se abría paso en el piso, inspeccionando críticamente cada rincón. «Madre mía, ¿no limpias los rodapiés todos los días?». Las horas siguientes se convirtieron en un infierno para Virginia. Audrey ordenaba, criticaba y daba valiosos consejos sobre las tareas domésticas. Por la noche, Virginia se sentía como un limón exprimido. «Bueno, ahora sí que se puede vivir aquí», dijo Audrey satisfecha mientras contemplaba el resultado de su trabajo. «Espero que hayas recordado todas mis lecciones. Stephen se merece un hogar perfecto». Cuando Stephen volvió del trabajo, Audrey lo recibió en la puerta. «Hijo, he estado enseñando a tu mujer todo el día cómo ser una verdadera anfitriona. Espero que ahora estés satisfecho». Stephen abrazó a su madre. «Gracias, mamá. Eres la mejor». Virginia se apartó, sintiéndose superflua en su propia casa. A partir de ese día, las visitas de Audrey se hicieron regulares. Aparecía sin avisar, ofrecía consejos no solicitados y recordaba constantemente a Virginia sus poésies. «Querida, ¿has pensado en cambiar de trabajo?», le preguntó Audrey una vez durante la cena. «El diseño gráfico es tan poco fiable. Quizá deberías pensar en algo un poco más estable». Virginia sintió que la ira le hervía por dentro. «Me gusta mi trabajo, Audrey, y tengo bastante éxito en él». «Claro que sí», sonrió su suegra con condescendencia. «Pero tú y Stephen vais a querer tener hijos pronto, ¿no? ¿Cómo vas a combinar la maternidad y la maternidad y esta empresa creativa?». Stephen, sentado a su lado, permanecía en silencio, mirando su teléfono. La tensión no solo crecía con Audrey, sino también entre la pareja. Stephen llegaba cada vez más tarde al trabajo, y cuando volvía a casa se mostraba irritable y distante. Una noche, cuando Virginia le propuso ir al cine, Stephen estalló. «Jesús, Virginia, tengo un montón de trabajo que hacer y tú y tus tonterías. ¿Por qué no haces algo útil, como preparar una cena en condiciones?». Virginia se quedó helada, sorprendida por su tono.
¿Qué quieres decir con una cena como Dios manda? ¿No te gusta cómo cocino? Bueno, ya sabes, mamá cocina mucho mejor. Quizá deberías tomar algunas lecciones de ella. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Sabes qué, Steven? Si tanto te gusta la cocina de mamá, quizá deberías volver con ella. Steven la miró asombrado. ¿Qué te pasa, Virginia? ¿Has cambiado? ¿Dónde se ha metido la chica buena y maleable con la que me casé? ¿Quizás se ha cansado de fingir ser alguien que no es? Soltó Virginia, sorprendida de su propia audacia. Stephen negó con la cabeza. Pensé que estarías agradecida por todo lo que hago por ti, por esta casa, por la oportunidad de no tener que trabajar. Pero yo quiero trabajar, exclamó Virginia. Me encanta mi trabajo, y yo no pedí todo esto, esta jaula de oro. Stephen la miró con fría furia. ¿Una jaula de oro? ¿Así es como te lo tomas? Quizá debería reconsiderar nuestra relación. Con esas palabras, cogió su chaqueta y salió del piso, dando un sonoro portazo. Virginia se quedó sola, temblando de emoción. Se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche. En algún lugar estaba su antiguo piso, el refugio seguro que tan tontamente había dejado atrás. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Audrey. Cariño, Steven acaba de llamarme. Está muy enfadado. ¿Qué has vuelto a hacer? Virginia respiró hondo, intentando contener las palabras que le salían. Audrey, no es un buen momento para hablar. ¡Tonterías!, cortó su suegra. Iré enseguida y lo solucionaremos. No, chilló Virginia. Por favor, no. Lo arreglaremos nosotras. Se hizo el silencio en el auricular. Luego Audrey dijo fríamente, como quieras. Pero recuerda, cariño, Steven es de mi sangre. No voy a dejar que un advenedizo le arruine la vida. La conexión se cortó y Virginia permaneció de pie, aferrando el teléfono en la mano. Sentía que el mundo perfecto que intentaba construir se desmoronaba, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó, ¿necesitaba este mundo? Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Stephen apenas volvía a casa y, cuando lo hacía, solo daba respuestas de una palabra. Virginia intentó hablar con él, pero se encontró con un muro de fría indiferencia. Audrey, para sorpresa de Virginia, tampoco aparecía, pero su presencia se sentía en todo. En las camisas perfectamente planchadas de Stephen, en sus comidas favoritas que traía en recipientes. Una mañana, mientras Virginia se preparaba para ir a trabajar, Stephen habló de repente. Creo que tenemos que hablar seriamente de nuestro futuro. Virginia se quedó helada, sintiendo que el corazón empezaba a latirle con fuerza. De acuerdo, hablemos esta noche. Stephen asintió y se marchó, dejando a Virginia en un estado de ansiosa expectación. No pudo concentrarse en su trabajo en todo el día. En su cabeza se arremolinaban varios escenarios para la próxima conversación, y ninguno de ellos parecía optimista. Stephen regresó por la noche. Se dirigió en silencio al dormitorio donde Virginia yacía despierta. «Tenemos que hablar», le dijo, sentándose en el borde de la cama. Virginia se incorporó y sintió que el corazón le latía con fuerza. «Sí, tenemos que hablar. Creo que los dos hemos exagerado», empezó Stephen. «Este matrimonio ha resultado ser más complicado de lo que esperábamos». Virginia asintió, sin saber qué decir. «Pero no quiero rendirme», continuó Stephen cogiéndole la mano. «Te quiero, Virginia, y estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. ¿Estás de acuerdo?» Virginia miró sus dedos entrelazados. Una parte de ella quería creerle, quería volver al cuento de hadas que su matrimonio había parecido al principio, pero la otra parte recordaba todo el dolor, todos los momentos en que se sintió insignificante y no deseada. No lo sé, Stephen, respondió con sinceridad. Necesito tiempo para pensar. Stephen asintió, apretándole la mano. Lo comprendo. Intentémoslo de nuevo, paso a paso.
sin presiones ni expectativas, solo tú y yo. Virginia sonrió débilmente. De acuerdo, intentémoslo. Había pasado un mes desde la noche en que Stephen y Virginia habían decidido empezar de nuevo. En apariencia, todo parecía casi perfecto. Cenas juntos, fines de semana ocasionales pero agradables en pareja, incluso reconciliaciones apasionadas en la cama. Pero Virginia no podía evitar la sensación de que bajo esa fina capa de bienestar se escondía algo desagradable, como moho bajo la pintura fresca. Una noche, Stephen llegó a casa antes de lo habitual, con un ramo de flores y una botella de vino caro. ¿Estamos de vacaciones?, se preguntó Virginia, aceptando las rosas. Se podría decir que sí, sonrió Stephen enigmáticamente. Vístete, que nos vamos al restaurante. Audrey ya les esperaba en el restaurante, elegante como siempre, con una sonrisa artificial en la cara. «Querida, qué alegría verte», exclamó, abrazando a Virginia. «Has estado tan poco frecuente últimamente». «Hola, Audrey», sonrió Virginia con esfuerzo, sintiendo cómo se le tensaban los músculos de la cara. «No sabía que tú también estarías aquí». «Oh, qué sorpresa». Audrey miró a su hijo significativamente. «Tenemos grandes noticias». El camarero trajo el menú, pero Virginia apenas podía concentrarse en elegir su comida. No se dejó intimidar por la sensación de haber caído en una trampa. Después del postre, Stephen tosió y cogió la mano de Virginia. «Cariño, mamá y yo llevamos mucho tiempo hablando de nuestro futuro, y tenemos una propuesta». Virginia se tensó, esperando una encerrona. «Hemos pensado», continuó Stephen, «que sería una gran idea unir nuestros bienes. Me refiero a tu piso». «¿Mi piso?» Virginia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Sí, cariño», intervino Audrey. «Stephen me habló de tu herencia. Es una gran oportunidad para fortalecer a tu familia». «¿Fortalecer la familia?» Virginia desvió la mirada perpleja de Audrey a Stephen. «Estamos ofreciendo ceder el piso a nombre de Stephen», explicó Audrey. «Sería un maravilloso gesto de confianza por su parte». Virginia sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Pero este es el piso de mi tía. Ella significa mucho para mí». «Cariño», Stephen le apretó la mano. «Es solo una formalidad. Nada cambiará. Solo un trozo de papel con mi nombre. Al menos podremos utilizar el piso como garantía para inversiones. Es nuestro futuro juntos». Virginia se quedó callada, sin saber qué decir. En su cabeza se arremolinaban muchos pensamientos, pero ninguno de ellos formaba una frase coherente. «No tienes que decidir ahora mismo», dijo Stephen suavemente. «Piénsalo». «Sí, cariño», aceptó Audrey. «Pero no lo dejes para más tarde. Las oportunidades no se eternizan». El resto de la velada pasó como un borrón. Virginia apenas recordaba cómo habían llegado a casa. Ya tumbada en la cama, no podía dormir, repitiendo mentalmente la conversación del restaurante. A la mañana siguiente, Virginia se despertó con dolor de cabeza y como si la hubiera atropellado un camión. Stephen ya se había ido a trabajar, dejando una nota. «Piensa en nuestra conversación. Te quiero». Virginia arrugó la nota y la tiró a la papelera. Se sentía acorralada. Por un lado, el piso era lo único que la unía al pasado, a la tía Ágata. Por otro, el rechazo podía arruinar su matrimonio. Incapaz de quedarse en casa, Virginia llamó al trabajo y se tomó el día libre. Vagó sin rumbo por las calles hasta que se encontró frente a su antiguo piso. Por impulso, subió las escaleras y abrió la puerta. El piso la recibió con silencio y olor a espacio deshabitado. Virginia recorrió las habitaciones, pasando la mano por objetos familiares. Cada cosa guardaba un recuerdo. El sillón desgastado donde a tía Ágata le gustaba sentarse, el viejo escritorio donde Virginia había trabajado en sus primeros proyectos de diseño. Se sentó en el alféizar de la ventana y miró hacia la calle.
Abajo, la gente se ocupaba de sus asuntos, los coches circulaban, la vida seguía su curso, y ella estaba atrapada entre el pasado y el futuro, sin saber a dónde ir. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Fiona, su mejor amiga. «Hola, amiga. ¿Dónde te has metido? Quedemos. Me muero de ganas de cotillear». Virginia sonrió por primera vez en todo el día. «Venga, ¿nos vemos en nuestra cafetería favorita dentro de media hora?» Fiona ya la estaba esperando, con una enorme taza de capuchino y un plato de pasteles. «Vaya, parece que te has encontrado con el fantasma de tu ex», declaró, lanzando una mirada crítica a Virginia. «Ojalá», suspiró Virginia y le contó a su amiga la cena de anoche y la proposición de matrimonio de Stephen y Audrey. Fiona escuchó sin interrumpir, algo muy poco habitual en ella. Cuando Virginia terminó, apartó el plato de pasteles y miró a su amiga con seriedad. «Virginia, dime sinceramente, ¿eres feliz en este matrimonio?» Virginia palideció. No lo sé. A veces siento que lo soy, y a veces me siento como un pájaro en una jaula de oro». «Una jaula de oro sigue siendo una jaula», observó Fiona. «Mira, sé que te da miedo estar sola, pero eres fuerte, te has enfrentado a más cosas. Este piso es tu seguro, tu independencia, no renuncies a él». «Pero si me niego, Stephen podría...» «¿Qué? ¿Dejarte?», interrumpió Fiona. «Si te deja porque no quieres renunciar a tu propiedad, ese tipo de marido no vale nada». Virginia se quedó en silencio, meditando las palabras de su amiga. «¿Sabes lo que pienso?», continuó Fiona. «Todos son maquinaciones de tu suegra. Ha intentado controlarte desde el principio, y ahora quiere despojarte de tu último reducto de independencia». «Estás exagerando», objetó Virginia débilmente, aunque en el fondo sabía que su amiga tenía razón. «¿Te duele la verdad?». Fiona sonrió. «Mira, no estoy diciendo que debas pedir el divorcio inmediatamente, pero piénsalo bien, ¿es eso lo que realmente quieres? ¿Vivir al dictado de tu suegra, renunciando a todo lo que te hace ser tú misma?» Virginia suspiró. «No lo sé, Fiona. Simplemente no lo sé». «Pues entonces sí lo sé», dijo su amiga con firmeza. «Ahora vamos a ir al bar, nos tomaremos un cóctel cada una y luego haremos una despedida de soltera en tu antiguo piso. Airearlo, por así decirlo». «Pero no puedo. Stephen se preocuparía». «Stephen sobrevivirá una noche sin ti», la cortó Fiona. «Llámalo y dile que tenemos un asunto urgente de mujeres, y apaga el teléfono». Virginia dudó. Una parte de ella quería volver a casa, a su vida familiar, pero la otra parte, la misma Virginia salvaje e independiente que había reprimido durante tanto tiempo, ansiaba la libertad. «¿Sabes qué? Tienes razón», dijo finalmente. «Al diablo con todo esto. Hagamos una despedida de soltera». Fiona la fulminó con la mirada. «Esa es mi chica. Garson, 2 cócteles más». La mañana siguiente a la improvisada despedida de soltera, recibió a Virginia con dolor de cabeza y 37 llamadas perdidas de Stephen. Fiona, ya despierta y fresca como si los cócteles de la noche anterior nunca hubieran ocurrido, estaba en la cocina preparando algo que se parecía sospechosamente a un desayuno saludable. «Buenos días, dormilona», gritó, tendiéndole un vaso de papilla verde a Virginia. «Bebe esto, mi batido de desintoxicación. Te ayudará con la resaca y los remordimientos». Virginia miró la bebida con escepticismo, pero decidió que no podía ser peor y bebió un sorbo. El sabor era interesante. «Dios, ¿qué le has puesto? ¿Césped? Ni idea. Hay espinacas, apio, manzana y una pizca de remordimiento. La última es especial para ti». Virginia gimió y hundió la cara en la almohada. «¿Qué he hecho, Fiona? Stephen debe estar flipando». «Oh, vamos», resopló su amiga. «¿Qué? ¿Te has metido en un convento? Tienes derecho a una noche de libertad. Llámalo, dile que salimos hasta tarde y que te quedas en mi casa.
No mientas, pero tampoco hace falta que digas toda la verdad. Virginia cogió el teléfono de mala gana, respiró hondo y marcó el número de su marido. «Virginia, ¿dónde estás? Llevo despierta toda la noche». La voz de Steven sonaba tensa. «Lo siento, cariño. Fiona y yo nos quedamos hasta tarde, discutiendo cosas de mujeres. Pasé la noche en su casa». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Cuestiones de mujeres? ¿Y no pudiste llamar?» «Ya, se me olvidó. Lo siento, por favor, estaré pronto en casa». «De acuerdo», respondió Steven secamente. «Esperándote». Virginia colgó el teléfono y miró a Fiona. «Está cabreado». «Ya se le pasará», se encogió de hombros su amiga. «Lo importante es que te has relajado un poco. Ahora métete en la ducha y luego a casa a ocuparte de tus asuntos familiares». Una hora más tarde, Virginia estaba abriendo la puerta del piso de ella y Stephen, sintiéndose como una adolescente delincuente. Stephen estaba sentado en el salón, mirando atentamente su portátil. «Hola», dijo Virginia con inseguridad. Stephen levantó la vista. Su mirada era fría y distante. «Ah, has vuelto. ¿Qué tal el asunto de la señora?» Virginia sintió una punzada de culpabilidad. «Stephen, realmente te pido disculpas. Fiona y yo no nos hemos visto en mucho tiempo. Hemos estado hablando». «¿En el antiguo piso de tu tía?» Stephen la interrumpió. Virginia se quedó helada. «¿Qué? ¿Dónde?» «Llamé a Fiona cuando no pude localizarte. Me dijo que no te había visto. Entonces comprobé el GPS de tu teléfono». «¿Me seguiste?» Virginia sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Steven cerró de golpe el portátil. Mi mujer desapareciendo en mitad de la noche sin contestar al teléfono. Estaba preocupado. ¿Preocupado o controlador? Las palabras salieron antes de que Virginia tuviera tiempo de pensarlas. Stephen se puso de pie, con la cara contorsionada por la ira. ¿Así es como lo ves? ¿Intento cuidar de ti y me acusas de controladora? Steven, solo quería estar sola un rato para pensar... ¿Sobre qué? Sobre cómo rechazas mi petición. Sobre cómo no confías en mí lo suficiente como para siquiera discutirlo. Virginia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No se trata de confianza. Este piso es una parte de mí, de mi pasado. No puedo renunciar a él sin más. ¿El piso o tu independencia?, preguntó Steven con frialdad. Sabes, a veces pienso que no te casaste conmigo, sino con tu libertad. Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo que Virginia había esperado. ¿Cómo puedes decir eso? Te quiero, Stephen, pero eso no significa que tenga que disolverme en ti, perderme a mí misma. Stephen negó con la cabeza. No te reconozco, Virginia. Has cambiado. Quizá he dejado de fingir ser alguien que no soy, respondió ella en voz baja. Se hizo una pesada pausa. Stephen miró a Virginia como si la viera por primera vez. Finalmente suspiró y se dirigió hacia la puerta. Tengo que pensar un poco. No me esperes para cenar. La puerta se cerró de golpe, dejando a Virginia sola en el silencio monótono del piso. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Stephen casi nunca estaba en casa y cuando aparecía se mostraba frío y distante. Virginia sintió que un muro invisible crecía entre ellos. El viernes por la noche, mientras Virginia se preparaba para otra cena solitaria, sonó el timbre. Audrey estaba en el umbral, con una sonrisa falsa y una bolsa que olía seductoramente a bollería. «Cariño, se me ha ocurrido pasarme. Stephen me ha dicho que has estado de mal humor últimamente, así que he pensado... ¿Tal vez necesitabas compañía?» Virginia reprimió un suspiro. «Hola, Audrey. Pasa». Audrey entró en la cocina, afanada en colocar las golosinas que había traído. «He horneado tu tarta de manzana favorita. Dime, ¿qué está pasando aquí?» Virginia se puso tensa. «No mucho, en realidad. Solo un pequeño desacuerdo».
¿Por el piso? Audrey miró con dureza a su cuñada. Sabes, querida, cuando me casé con el padre de Stephen, yo también era joven y tonta. Pensé que podría mantener mi independencia, pero luego me di cuenta de que en el matrimonio hay que hacer sacrificios. ¿Sacrificarte? Virginia no pudo contenerse. Audrey se rió, pero no había ni sombra de alegría en sus ojos. Cariño, no te pongas dramática. Se trata de una mera formalidad. ¿Acaso algún piso es más importante que tu matrimonio? Virginia sintió que la ira le hervía por dentro. No es solo un piso, Audrey. Es la memoria de mi tía, mi seguro, tu independencia. Audrey interrumpió. Escucha, chica. Ahora eres parte de la familia Hartgrove. Tenemos nuestras propias tradiciones, nuestras propias reglas. Si de verdad quieres a Stephen, tienes que aceptarlas. Virginia respiró hondo, tratando de calmarse. Agradezco tu preocupación, Audrey, pero esta es una decisión que Stephen y yo debemos tomar, sin interferencias externas. El rostro de Audrey se contorsionó por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Por supuesto, cariño, solo quiero que seas feliz. Piénsalo. Virginia se despertó con el ruido de las gotas que caían. La lluvia tamborileaba en la ventana, creando el ambiente perfecto para quedarse en la cama. Pero cerca estaba vacía. Stephen ya se había ido a trabajar. Últimamente se quedaba mucho tiempo en la oficina, alegando un proyecto importante. Al estirarse, Virginia se dio cuenta de que su marido se había olvidado la tableta. Era algo inusual. Stephen siempre había sido pedante con las cosas del trabajo. Cogió el dispositivo, con la intención de enviar un mensaje a su marido, pero la pantalla cobró vida de repente, mostrando un correo electrónico abierto. Virginia se quedó helada cuando vio el asunto. Aviso de deuda final. El corazón le dio un vuelco. Sabía que no debía leer el correo de otras personas, pero la ansiedad la dominaba. La carta era de una compañía de tarjetas de crédito. Resultaba que Stephen había pedido un préstamo importante hacía varios meses y se había retrasado en los pagos. La cantidad adeudada hizo chillar a Virginia. Eran decenas de miles de dólares. «¿Qué demonios?», murmuró, y siguió hojeando. Unas cuantas cartas más revelaron un panorama desagradable. Stephen se había metido en una inversión arriesgada que no le había salido bien. Ahora estaba desesperado por salir de ella, pidiendo prestado a unos para pagar a otros. Virginia dejó el portapapeles a un lado, sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. ¿Por qué Stephen no le había dicho nada? Eran una familia, deberían repartirse todos los problemas a la mitad. Y entonces cayó en la cuenta. Por eso había insistido tanto en rehipotecar el piso. No era un gesto de confianza, era un intento de hipotecar su propiedad para cubrir sus deudas. Durante todo el día Virginia no pudo concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos giraban en torno a la información que había descubierto. ¿Cómo hablar de ello con Stephen? ¿Admitir que había leído su correo o darle la oportunidad de que se lo contara él mismo? Por la noche, cuando estaba a punto de salir del trabajo, Audrey la llamó. «Cariño, ¿te importa si me paso? Hay algo importante de lo que quiero hablarte». Virginia reprimió un suspiro. Reunirse con su suegra era lo último que deseaba en estos momentos, pero sabía que negarse solo empeoraría las cosas. «Por supuesto, Audrey. Estaré en casa dentro de media hora». Audrey ya estaba esperando en la entrada cuando Virginia llegó. Subieron al piso en silencio. «¿Té?». Virginia se ofreció, tratando de ser hospitalaria. «No, gracias, querida. Vamos al grano». Audrey se sentó en el sofá, mirando atentamente a su cuñada. «He oído que Stephen y tú estáis teniendo un pequeño desacuerdo sobre vuestro piso». Virginia se puso tensa. «Audrey, con el debido respeto, es un asunto familiar entre nosotros». «Familia. Eso es exactamente cierto, querida. Y yo soy parte de esta familia». Audrey sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos.
Sabes, cuando me casé con el padre de Stephen, yo también tenía mis ambiciones, mis sueños, pero me di cuenta de que el papel de esposa y madre es la vocación más elevada de una mujer. Virginia sintió que la irritación le hervía por dentro. Aprecio tu experiencia, Audrey, pero los tiempos han cambiado. Una mujer puede ser esposa y profesional al mismo tiempo. Audrey negó con la cabeza. Ay, cariño, aún eres tan joven e ingenua. ¿Crees que puedes sentarte en dos sillas? Tarde o temprano tendrás que elegir entre una familia o una carrera. ¿Por qué no puedes tener las dos cosas?, insistió Virginia. Porque un hombre necesita apoyo en casa, no competencia, replicó Audrey. Stephen es un joven ambicioso. Necesita una esposa que cree un hogar acogedor y sea su trasero, no que piense en sus pisos y su carrera. Virginia respiró hondo, intentando contener su ira. Audrey, respeto tu opinión, pero no voy a renunciar a mí misma por el matrimonio. Stephen ha llegado a quererme por lo que soy, con mis ambiciones y aspiraciones. El rostro de Audrey se contorsionó. Eres egoísta, Virginia. Solo piensas en ti misma y, sin embargo, Stephen necesita tu apoyo ahora más que nunca. Virginia se mostró recelosa. ¿Qué quieres decir? Audrey titubeó, claramente arrepentida de lo que había dicho. Nada en particular. Es que todos los hombres tienen momentos difíciles, y el deber de una esposa es estar a su lado, no pensar en sus propios intereses. En ese momento, Virginia se dio cuenta. Audrey sabía de los problemas financieros de su hijo, y probablemente lo había sabido todo el tiempo. Audrey, dijo Virginia lentamente, ¿sabes algo que yo no sepa? Su suegra apretó los labios. Lo único que sé es que mi hijo se merece una esposa que se dedique por completo a la familia, no una que se aferre a su pasado y a su independencia. Virginia se puso en pie. Creo que es hora de que terminemos esta conversación. Agradezco tu preocupación por Stephen, pero nuestra relación con él es asunto nuestro. Audrey también se levantó. Su rostro era una máscara de fría desaprobación. Piensa en lo que te he dicho, querida, de lo contrario, podrías perderlo todo. Cuando la puerta se cerró tras Audrey, Virginia se desplomó en el sofá, frotándose las sienes. Se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había parecido en un principio. Stephen le ocultaba problemas económicos, Audrey intentaba manipularla. ¿En qué se había metido al casarse con Stephen? Esa noche, cuando Stephen regresó a casa, Virginia decidió que era hora de aclarar las cosas. «Tenemos que hablar», dijo en cuanto su marido cruzó el umbral. Stephen suspiró cansado. «Cariño, estoy muy cansado. ¿Qué tal mañana?» «No, Stephen, ahora». Virginia se mostró inflexible. «Sé de tus problemas financieros». Stephen se quedó inmóvil. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Olvidaste tu tableta esta mañana. Accidentalmente vi las cartas de los acreedores». Virginia decidió ser sincera. «¿Por qué no me lo dijiste?» La cara de Stephen se contorsionó. «¿Leíste mi correo? ¿Cómo pudiste?» «No te salgas del tema». Virginia no le dejó ceder. «¿Por qué me lo ocultaste? Somos familia, Stephen. Se supone que debemos compartir todos los problemas». Stephen se derrumbó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No quería molestarte. Pensé que podría resolver las cosas por mi cuenta». «¿Resolverlo? Hipotecando mi piso». Virginia no pudo contener la amargura en su voz. Stephen levantó los ojos hacia ella, llenos de dolor y vergüenza. «No estoy orgulloso de ello, Virginia, pero estaba desesperado. Las inversiones no salieron como había planeado y las deudas crecían como una bola de nieve». «¿Y decidiste que era mejor mentirme que admitirlo?» Virginia sintió que todo su interior se revolvía de resentimiento y decepción. «Tenía miedo de que te fueras si te enterabas», dijo Stephen en voz baja. «Te quiero, Virginia, y no quería perderte». Virginia negó con la cabeza. «El amor se construye sobre la confianza, Stephen. Y tú me mentiste. Y no solo mentiste,
Intentaste manipularme para conseguir mi piso. Te lo habría devuelto todo, intentó justificarse Steven. Solo habría sido un préstamo temporal. Ah, ¿sí? Virginia sonrió con amargura. ¿Y si no hubiera funcionado, habrías arriesgado mi única propiedad? Stephen guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Virginia continuó. Si me hubieras dicho la verdad, podríamos haber encontrado una solución juntos. Yo podría haberte ayudado, pero en vez de eso elegiste la mentira y la manipulación. Lo siento, susurró Stephen. Te lo compensaré, te lo prometo. Virginia suspiró. No lo sé, Stephen. No estoy segura de qué más se puede arreglar aquí. Necesito tiempo para pensarlo. Se dirigió hacia la puerta sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿A dónde vas? Stephen preguntó ansiosamente. A casa de Fiona. Necesito despejarme. Virginia se dio la vuelta en la puerta. Y no intentes localizarme. Esta vez no apago el teléfono. Cerrando la puerta tras de sí, Virginia se apoyó en la pared, sintiendo que todo se desmoronaba en su interior. Quería a Stephen, de verdad, pero ¿podría volver a confiar en él? Virginia se despertó con el sonido del despertador y automáticamente buscó el otro lado de la cama. Estaba vacía. Suspiró, recordando que Stephen llevaba una semana durmiendo en la habitación de invitados. Desde su pelea por los problemas económicos de Stephen y su intento de quedarse con el piso de ella, apenas habían hablado. Mientras se preparaba para ir a trabajar, Virginia oyó un portazo. Stephen se había marchado sin despedirse. Genial, murmuró para sí misma. Un buen comienzo de día. Una sorpresa la esperaba en el despacho, una enorme caja de donuts sobre su mesa. La nota decía, para el mejor diseñador del mundo, Liam. Virginia sonrió involuntariamente. Liam, su colega y amigo, siempre sabía cómo animar el ambiente. «Vaya, estamos de celebración», exclamó Fiona, asomándose al despacho de Virginia. «¿Quieres compartir?» «Sírvete tú misma», le indicó Virginia acercándole la caja. «No me digas que te arruinará la dieta». Fiona puso los ojos en blanco. «Cariño, la vida es demasiado corta para dietas, sobre todo cuando hay donuts como este». Las amigas se acomodaron con café y donuts, y Virginia por fin sintió que la tensión de los últimos días cedía un poco. «Bueno, cuéntame», Fiona miró a su amiga con atención. «¿Cómo van las cosas en el frente familiar?» Virginia suspiró. «Sinceramente, pésimo. Steven apenas me habla y cuando lo hace es solo sobre el trabajo o el tiempo. Es como si fuéramos compañeros de piso en vez de marido y mujer». «¿Has intentado hablar con él?» «Lo he intentado, pero o se aleja de la conversación o empieza a acusarme de desconfianza. Dice que si le quisiera de verdad, no cuestionaría sus decisiones». Fiona resopló. ¿En serio? ¿Es él quien habla de confianza después de haber intentado hipotecar tu piso a escondidas? Exacto, Virginia negó con la cabeza. Es que no sé qué hacer ahora. En ese momento, Liam se asomó al despacho. Hola chicas, ¿cómo os gustan los donuts? Divinos, sonrió Virginia. Gracias, Liam, eres mi salvador. Liam le guiñó un ojo. De nada. Por cierto, Virginia, tengo una oferta de trabajo interesante. ¿Te importaría hablar de ella durante el almuerzo? Claro, asintió Virginia, sintiendo que el interés afloraba en su interior. Tal vez un pequeño desafío profesional era justo lo que necesitaba ahora. Cuando Liam se marchó, Fiona enarcó una ceja significativamente. Es bastante bueno, ¿verdad? Virginia puso los ojos en blanco. Ya basta, solo somos colegas. Bueno, sonrió Fiona. Es que los colegas no traen cajas de donuts ni hacen sugerencias interesantes. Fiona. Vale, me callo, pero piénsalo, ¿vale?
Quizás sea hora de seguir adelante. Virginia no contestó, pero las palabras de su amiga perduraron en su mente. Al volver a casa aquella tarde, Virginia encontró a Stephen haciendo la maleta. ¿Vas a alguna parte?, preguntó, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Stephen ni siquiera levantó la vista. Un viaje de negocios, por una semana. ¿Y no podías habérmelo dicho antes? ¿Te habrías dado cuenta? Stephen respondió bruscamente. Has estado tan ocupada con tu trabajo y tu piso últimamente, que dudo que te hubieras dado cuenta aunque me hubiera mudado del todo. Virginia sintió que la ira le hervía por dentro. Eso no es justo, Stephen. Fuiste tú quien se distanció de mí después de que me enterara de tus deudas. ¿Por qué no me apoyaste? Stephen finalmente la miró. Elegiste tu independencia por encima de nuestra familia. Elegí la honestidad, dijo Virginia en voz baja, que tú no me diste. Stephen cerró la maleta de golpe. Tengo que irme. El avión sale dentro de 3 horas. Pasó junto a ella sin despedirse siquiera. Virginia se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo cómo su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. Incapaz de quedarse en el piso vacío, Virginia decidió dar un paseo hasta el supermercado más cercano. El aire fresco y el movimiento siempre la ayudaban a despejarse. Paseó mecánicamente entre las estanterías, metiendo en su cesta alimentos al azar que probablemente no comería. Al regresar a casa 1 hora más tarde, Virginia puso el agua a hervir y empezó a ordenar sus compras. Mientras preparaba el té, recordó que se había dejado el móvil en silencio. Al comprobar el teléfono, Virginia encontró varias llamadas perdidas. Una de ellas era de una persona inesperada, Elizabeth, la hermana de Stephen. Nunca habían estado muy unidos, y esta llamada provocó en Virginia sentimientos encontrados. Después de dudar, decidió devolver la llamada. «Hola, Elizabeth, soy Virginia. ¿Has llamado?» «Sí, por fin». La voz de Elizabeth sonaba tensa. ¿Tienes un momento para hablar? Claro, contestó Virginia tomando asiento en el sofá. ¿Ocurre algo? He oído que Stephen y tú estáis teniendo problemas. Elizabeth no se anduvo por las ramas. Mamá está histérica y Stephen más sombrío que una nube. ¿Qué está pasando? Virginia suspiró. Elizabeth, agradezco tu preocupación, pero esto es cosa de Stephen y mía. Mira. La voz de Elizabeth se volvió más áspera. Sé que no estás encantada con nuestra familia, pero Stephen es mi hermano, y no puedo quedarme de brazos cruzados cuando su vida se está desmoronando. ¿Su vida se está desmoronando? Virginia sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Y mi vida? ¿O es que lo que siento no importa? Sí que importa, dijo de pronto Elizabeth en voz baja. Por eso te llamo. Quiero oír tu versión de la historia. Virginia guardó silencio un momento considerando si abrirse a su cuñada. Finalmente, decidió arriesgarse. Stephen me mintió, Elizabeth. Me ocultó sus problemas económicos y trató de manipularme para quedarse con mi piso. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Elizabeth dijo en voz baja, «Maldita sea, sabía que tramaba algo». «¿Lo sabías?», se preguntó Virginia. «Lo suponía», suspiró Elizabeth. «Stephen siempre ha sido aventurero, pero esperaba que el matrimonio lo cambiara». «No parece haberlo cambiado», sonrió Virginia con amargura. «Mira», dijo Elizabeth tras una pausa, «sé que nunca estuvimos unidos, pero quiero que sepas que no todos en la familia Hartgrove son como mamá. Si necesitas apoyo o simplemente alguien con quien hablar, yo estoy aquí». Virginia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Elizabeth. Eso significa mucho para mí». Después de la conversación, Virginia se quedó sentada mirando por la ventana durante un largo rato. No había esperado el apoyo de la familia de Stephen, y este gesto de Elizabeth la hizo dudar. Quizás no estaba tan claro como ella pensaba. Marcó el número de Fiona. «Hola, compañera.
¿Te apetece tomar algo? Una hora más tarde estaban sentadas en el bar favorito de Fiona. Virginia le contó la llamada de Elizabeth y su pelea con Stephen. ¿Sabes qué?, dijo Fiona, vaciando su vaso. Creo que deberías plantearte seriamente el divorcio. Virginia se atragantó con su cóctel. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Absolutamente, asintió Fiona. Mira la situación desde fuera. Tu marido te miente, su madre intenta manipularte y tú te sientes culpable por querer mantener tu independencia. No es una relación sana, Virginia. Virginia negó con la cabeza. Pero yo quiero a Stephen. Quiero decir, juramos estar juntos en lo bueno y en lo malo. ¿Él te ama?, preguntó Fiona. Porque el amor no son solo palabras bonitas. Se trata de confianza, respeto y apoyo. Y no veo ninguna de esas cosas por parte de Stephen. Virginia se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su amiga. ¿Era realmente tan malo? ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Necesito pensar sobre todo esto. Así es, asintió Fiona. Y recuerda, decidas lo que decidas, siempre estaré de tu lado. Al día siguiente, en el trabajo, Liam sorprendió a Virginia junto a la máquina de café. Hola, ¿estás bien? Pareces cansada. Virginia sonrió débilmente. Solo ha sido una semana dura. No es para tanto. Liam la miró inquisitivamente. Mira, sé que solo somos colegas, pero si necesitas hablar, siempre estoy dispuesto a escucharte. Virginia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Liam. Significa mucho para mí. Él le apretó ligeramente el hombro. Todo va a salir bien. Eres una mujer fuerte, Virginia. Lo manejarás todo. Virginia pensó que, pasara lo que pasara con su matrimonio, tenía gente que la apoyaba, y quizá eso era más importante que cualquier otra cosa. Esa noche, sentada en su piso vacío, Virginia sacó un viejo álbum de fotografías. En una de ellas aparecía ella, muy joven, junto a su tía Agatha. Las dos sonreían, y Virginia recordó lo que su tía siempre le había dicho: «Nunca dejes que nadie eclipse tu luz, niña». Virginia pasó el dedo por encima del cuadro. «Lo intentaré, tía Agatha», susurró. «Lo intentaré». La semana sin Stephen pasó volando. Virginia estaba volcada en su trabajo, feliz de poder concentrarse en los proyectos sin el estrés constante de casa. Por las noches salía con Fiona o simplemente disfrutaba de la tranquilidad del piso, que ahora parecía más espacioso y acogedor. El viernes, al volver del trabajo, Virginia vio un montón de cartas saliendo del buzón. Sacó las cartas y las llevó a la mesa de la cocina para ordenarlas. Entre los folletos y las facturas de servicios públicos, Virginia vio varios sobres con logotipos de bancos. Frunció el ceño y abrió el primero. Dentro había un aviso de pago atrasado de un préstamo. La segunda carta advertía de una posible ejecución hipotecaria. La tercera... «Maldita sea, Stephen», exhaló Virginia, dándose cuenta de la magnitud del problema. A juzgar por las cartas, su marido estaba metido hasta las cejas en deudas de las que ella ni siquiera se había dado cuenta. Intentando comprender la situación, Virginia abrió el último sobre. Dentro había una cajita de terciopelo. «Extraño», pensó al abrirla. Sobre un cojín de terciopelo había un delicado colgante de diamantes, y debajo había una nota. Las manos de Virginia temblaron al desdoblar la hoja. «Querido Stephen, mentir sobre una vida libre y próspera es una bajeza. No voy a formar parte de tus problemas familiares y financieros. Olvida mi número, y puedes quedarte con esa joya como recuerdo de tus mentiras. Lauren». Virginia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se desplomó en la silla tratando de ordenar sus pensamientos. Stephen no solo le ocultaba sus problemas económicos, también la engañaba. Su primer impulso fue llamar a Stephen y contárselo todo, pero Virginia se contuvo. Necesitaba tiempo para reflexionar y decidir cómo actuar. Marcó el número de Fiona. «Hola, colega.
¿Qué tal si nos emborrachamos esta noche? Vaya, eso no es propio de ti, respondió Fiona sorprendida. ¿Qué ha pasado? Una larga historia. Ven y te la cuento. Una hora más tarde, las amigas estaban sentadas en el balcón con una botella de vino. Virginia contó todo lo que había descubierto. ¡Qué gilipollas!, exclamó Fiona vaciando su copa. ¿Qué vas a hacer ahora? Virginia suspiró. No lo sé. Una parte de mí quiere hacer las maletas e irse, pero estamos casados. Después de todo, quizá deberíamos darle la oportunidad de explicarse. Estás siendo demasiado amable. Fiona negó con la cabeza. Pero si crees que necesitas hablar, habla, pero no dejes que te vuelva a engañar. Virginia asintió, sintiéndose agradecida por el apoyo de su amiga. Al día siguiente, Stephen volvió a casa. Al ver las cartas extendidas sobre la mesa y el rostro serio de Virginia, Stephen se puso tenso. ¿Qué es esto?, preguntó entrecerrando los ojos. Creo que ya lo sabes, respondió Virginia, señalando las cartas. ¿Por qué no me lo explicas? Stephen cruzó los brazos sobre el pecho. ¿No crees que leer el correo de otra persona es una invasión del espacio personal? No te he dado permiso para hacerlo. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Virginia no le quitó los ojos de encima. ¿Qué quieres oír? ¿Que tengo que informarte de cada carta? La voz de Stephen sonaba irritada. Virginia lo miró en silencio, sin responder a sus exabruptos. Al ver su calma, Stephen empezó a perder la confianza. Sus hombros se hundieron y suspiró. Mira, yo solo intentaba proporcionarnos una vida mejor, empezó a decir con más suavidad. Hubo algunos tratos arriesgados, y no salieron bien. ¿Y Lauren?, insistió Virginia. Eso fue un error, dijo Stephen en voz baja. La conocí en una reunión de negocios, se ofreció a ayudarme con una inversión. Una cosa llevó a la otra, pero no significó nada, lo juro. Virginia miró a su marido, al que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, y no lo reconoció. ¿Sabes qué, Stephen? No estoy segura de poder confiar en ti. Me has mentido, me has engañado, has puesto en peligro nuestro futuro. ¿Cómo puedo estar segura de que dices la verdad incluso ahora? Virginia, por favor. Stephen intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Te quiero. Necesito tiempo, dijo Virginia con firmeza, poniéndose de pie. No puedo tomar una decisión ahora mismo. De momento me quedaré en casa de tía Ágata. Necesito reflexionar. Stephen asintió, con la mirada perdida y rota. Lo comprendo, pero por favor, dame una oportunidad para arreglar las cosas. Virginia recogió en silencio los objetos necesarios en su bolso. En la puerta se dio la vuelta. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Mientras tanto, por favor, no intentes ponerte en contacto conmigo. Virginia estaba sentada en el alféizar de la ventana del piso de tía Ágata, mirando la ciudad. Hacía una semana que había dejado a Stephen, y cada día estaba lleno de dudas y luchas internas. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Stephen. Lo ignoró, como había ignorado docenas de mensajes anteriores. En lugar de eso, Virginia abrió el mensaje de Fiona. «¿Qué tal, colega? ¿Quizá podamos quedar esta noche?» Virginia sonrió. Fiona era su salvavidas estos días. «Vamos, ¿en el sitio de siempre a las 7?» Aquella noche, en su bar favorito, Virginia le contó a Fiona sus vacilaciones. «No sé qué hacer, Fi. Una parte de mí quiere perdonar a Stephen, darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, y la otra parte de mí está gritando que me vaya antes de que empeore». Fiona dio un sorbo a su cóctel. «¿Y qué quieres para ti, sin mirar atrás, a Stephen o a su familia?» Virginia dudó. «Quiero ser feliz, sentirme valorada, no tener miedo a ser engañada o traicionada». «¿Y crees que eso es posible con Stephen?», preguntó Fiona con escepticismo. «No lo sé», respondió Virginia con sinceridad. «¿Pero no debería al menos intentar salvar nuestro matrimonio?»
No le debes nada a nadie más que a ti misma, dijo Fiona con firmeza. Recuérdalo. Al día siguiente, Virginia recibió una sorpresa en el trabajo. Liam, su colega, la recibió en la entrada con un café. «Hola, pensé que te vendría bien tu dosis matutina de cafeína», sonrió. «Gracias, Liam. No sabes lo útil que es», respondió Virginia agradecida. A lo largo del día, Liam se mostró inusualmente atento y cariñoso. La ayudó con los proyectos, le hizo bromas para tratar de animarla e incluso le llevó el almuerzo cuando se dio cuenta de que se había saltado su descanso. Por la tarde, cuando eran los últimos en la oficina, Liam dijo de repente: «Sabes, Virginia, te mereces algo mucho mejor que lo que te está pasando». Ella le miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Liam parecía avergonzado. «Lo siento si estoy entrometiéndome. Es que veo la forma en que has estado sufriendo últimamente, y me duele verlo». Virginia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Liam. Tu apoyo significa mucho para mí». Él le cogió la mano con suavidad. «Siempre estaré aquí para ti si me necesitas, y no solo como colega». Virginia miró confundida sus manos unidas, sin saber qué responder. En ese momento sonó su teléfono. Stephen. «Lo siento, tengo que cogerlo», murmuró mientras salía del despacho. «Virginia, por favor, veámonos». La voz de Stephen sonaba desesperada. «Tenemos que hablar». Ella suspiró. «De acuerdo, Stephen. Mañana por la noche en el café de la esquina de nuestra calle». La noche siguiente, Virginia frotó nerviosamente su servilleta mientras esperaba a Stephen. Apareció exactamente a la hora, con aspecto demacrado y envejecido. «Gracias por quedar», dijo, sentándose enfrente. «Adelante, Stephen, te escucho». Respiró hondo. «Sé que he cometido un terrible error. No, muchos errores. Pero te amo, Virginia. Eres lo mejor de mi vida. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para arreglar las cosas». «¿Y cómo vas a hacer eso?», preguntó escéptica. «Me apunté a un curso de planificación financiera. Encontré un trabajo con ingresos más estables y quiero que vayamos juntos a un consejero matrimonial». Virginia se sorprendió. Ella no había esperado que Stephen realmente diera ningún paso. No es un mal comienzo», dijo con cautela. «Pero ¿qué hay de la confianza, Stephen? ¿Cómo puedo estar segura de que no volverás a mentirme?». Extendió la mano por encima de la mesa, pero no la tocó. «Sé que no será fácil volver a ganarme tu confianza, pero estoy dispuesto a trabajar en ello todos los días. Dame una oportunidad, Virginia». Miró fijamente a su marido, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. Una parte de ella quería creerle, darle otra oportunidad a su matrimonio, pero la otra parte le recordaba el dolor y la traición. «Necesito pensar, Stephen», dijo finalmente. «No puedo darte una respuesta ahora mismo». Él asintió, con cara de decepción y esperanza a la vez. «Lo comprendo. Gracias por al menos considerar la posibilidad». Cuando Virginia regresó al piso de tía Ágata, se encontró con una desagradable sorpresa. En el umbral estaba Audrey. «Por fin estás en casa», le dijo su suegra en lugar de saludarla. «Tenemos que hablar». Virginia reprimió un suspiro. «Hola, Audrey. Pasa». Se dirigieron al salón, donde Audrey fue directa al grano. «Virginia, cariño, tienes que volver con Stephen. No puede encontrarse a sí mismo sin ti. Te das cuenta de que la familia es lo más importante, ¿verdad?». Virginia sintió que la irritación le hervía por dentro. «Con el debido respeto, Audrey, esto es entre Stephen y yo, y aún no he tomado una decisión». Audrey negó con la cabeza. «Cariño, sigues siendo tan ingenua. ¿Crees que es fácil encontrar un buen marido?». Stephen se equivocó, claro, pero ¿quién no? Lo importante es que esté dispuesto a enmendarlo. ¿Y qué pasa con mis sentimientos? Virginia no podía soportarlo. ¿Mi confianza, que él ha roto?
La confianza, los sentimientos, le quitó importancia a Audrey. Todo eso llega con el tiempo. Lo importante es mantener la familia unida. ¿O quieres estar sola? Créeme, a tu edad, no es una buena perspectiva. Virginia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias por tu preocupación, Audrey, pero decidiré por mí misma lo que es mejor para mí. Cuando su suegra se marchó, Virginia se sintió desolada. Marcó el número de Fiona. Hola, compañera. ¿Quieres dar un paseo? Una hora más tarde estaban paseando por el parque y Virginia relataba conversaciones con Stephen y Audrey. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, dijo, pateando un guijarro. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente quiero demasiado de la vida? Fiona se detuvo y se volvió hacia su amiga. Oye, mírame. Eres una mujer inteligente, guapa y con éxito. Te mereces todo lo que quieras de la vida. Y no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Virginia sonrió débilmente. Gracias, Fi. No sé qué haría sin ti. Oye, para eso están las amigas, le guiñó un ojo Fiona. Ahora vayamos a tomar un helado y hablemos de lo increíble que es tu colega Liam. Virginia se rió, sintiendo que la pesadez se le iba un poco. No sabía lo que le esperaba, pero estaba agradecida por el apoyo de sus amigas. Al día siguiente, en el trabajo, Liam volvió a estar inusualmente atento. Cuando se quedaron solos en la sala de descanso, de repente dijo: «Sabes, Virginia, hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo». Ella se tensó, anticipando hacia dónde se dirigía la conversación. «¿Sí, Liam?» Él respiró hondo. «Me gustas, mucho, y sé que no es el mejor momento, pero si decides seguir adelante, me gustaría estar ahí para ti. No como colega, sino como algo más». Virginia se quedó de piedra. «Liam, yo no sé qué decir. Esto es muy inesperado». Él sonrió suavemente. «No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Y decidas lo que decidas, respetaré tu elección». Virginia asintió, sintiendo que todo le daba vueltas por dentro. Ahora tenía aún más en qué pensar. Esa noche, sentada en el piso de tía Ágata, Virginia se sentía más confusa que nunca. Por un lado estaba Stephen, su marido, el hombre al que amaba pero que había traicionado su confianza. Por otro, la posibilidad de empezar de nuevo, tal vez incluso con Liam. Virginia se despertó con la sensación de que algo iba a cambiar hoy. Estaba tumbada en la cama, mirando la luz del sol que se colaba por las cortinas del piso de la tía Ágata, y por primera vez en mucho tiempo se sintió tranquila. El timbre del teléfono rompió el silencio. Era Fiona. «Buenos días, dormilona. ¿Qué te parece si quedamos para desayunar? Tengo algunas noticias». Una hora más tarde, las amigas estaban sentadas en una acogedora cafetería. Fiona estaba radiante de emoción. «Bueno, dímelo», dijo Virginia, dando un sorbo a su café. «¿Cuál es la noticia?» «Me han ascendido», soltó Fiona. «Ahora soy la redactora jefe de nuestra revista». «Vaya, eso es increíble», se regocijó Virginia sinceramente. «Estoy muy orgullosa de ti». «Gracias», resplandeció Fiona. «Sabes, siempre he soñado con hacer esto. Y ahora, por fin». Mirando a su feliz amiga, Virginia se dio cuenta de repente de algo importante. Fiona siempre había sabido lo que quería y había ido a por su objetivo pasara lo que pasara. ¿Y qué hay de ella misma? ¿Cuándo había sido la última vez que Virginia había seguido realmente sus propios deseos en lugar de las expectativas de los demás? «Hola, ¿qué haces?» Fiona agitó una mano delante de su cara. «Es que me inspiras, ¿sabes?» Virginia sonrió. «Siempre sabes lo que quieres». Fiona miró a su amiga con seriedad. «¿Y qué quieres tú, Virginia?» La pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué quería realmente? «Quiero ser libre», dijo Virginia lentamente, libre de las expectativas de los demás, del miedo a decepcionar a alguien.
Quiero vivir mi vida como mejor me parezca. Entonces, ¿cuál es el problema? Fiona se encogió de hombros. Hazlo. Ojalá fuera tan sencillo, suspiró Virginia. ¿Por qué no iba a hacerlo? Fiona se inclinó hacia adelante. Escucha, amiga, la vida es demasiado corta para malgastarla intentando cumplir las expectativas de los demás. Te mereces ser feliz. Virginia se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Tal vez había llegado el momento de empezar a vivir para sí misma. Después de desayunar, Virginia decidió dar un paseo. Sus pies la llevaron hasta la casa de Stephen y Audrey. Se detuvo, mirando las ventanas que le resultaban familiares. ¿Cuántas veces había entrado en esa casa intentando ser la esposa y la nuera perfectas? ¿Cuántas veces había reprimido sus deseos para satisfacer sus expectativas? De repente, la puerta se abrió y Audrey apareció en el umbral. «Virginia, ¿qué haces aquí?» «Hola, Audrey». Virginia se dio cuenta de que había llegado el momento de una conversación crucial. «¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Audrey frunció el ceño, pero la dejó entrar en casa. Entraron en el salón donde Virginia se había sentido incómoda tantas veces. «Pues habla». Audrey se sentó en su sillón favorito, mirando a su cuñada con mal disimulado desagrado. Virginia respiró hondo. «Audrey, he venido a decirte que voy a dejar a Stephen». Por un momento, el silencio se hizo en la habitación. Entonces Audrey soltó una diatriba furiosa. «¿Qué? ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, vas a romperle el corazón a mi hijo. Tú...» «Para, por favor», dijo Virginia con firmeza. «Entiendo tus sentimientos, pero esta es mi decisión, y es definitiva». Audrey negó con la cabeza. «Estás cometiendo un gran error, chica. ¿Crees que es fácil encontrar un marido como Stephen?» «Tal vez», respondió Virginia con calma. «Pero me he dado cuenta de que no quiero ser la mujer de cualquiera. Quiero ser yo misma». «¿Tú misma?» Audrey resopló. «¿Y qué eres tú sin Stephen? Solo una chica de familia pobre con un piso heredado». Aquellas palabras dolieron, pero Virginia no se permitió demostrarlo. En lugar de eso, sonrió. «Sí, Audrey», replicó Virginia con calma. «Vengo de una familia pobre y tengo un piso. Sé quién soy y lo que valgo, y ya no necesito tu aprobación ni la de nadie». Audrey parecía estupefacta. Estaba claro que no se esperaba semejante desaire. «Bueno», dijo finalmente, «veo que te has decidido. No vengas luego llorando cuando te des cuenta de la estupidez que has cometido». «No te preocupes», se levantó Virginia. «Puedo con ello». Al salir de casa de Audrey, Virginia sintió que se quitaba un enorme peso de encima. Sacó el teléfono y marcó el número de Stephen. «Hola», dijo cuando él contestó. «Tenemos que quedar. Esta noche en el parque donde me propusiste matrimonio». Esa noche, Virginia estaba sentada en un banco esperando a Stephen. Recordó el día en que él se arrodilló y le entregó el anillo. Entonces pensó que era el comienzo de su vida feliz. ¡Qué equivocada estaba! Stephen apareció exactamente a la hora acordada. Parecía cansado y envejecido. «Hola», le dijo, sentándose a su lado. «¿Has tomado una decisión?» Virginia asintió. «Sí, Stephen, me voy». Cerró los ojos como si le doliera. Sabía que lo había hecho, pero una parte de mí aún esperaba. «Lo siento», dijo Virginia sinceramente. «Lo intenté de verdad, pero me di cuenta de que no podía seguir viviendo así». «¿Es por esa mujer? ¿Lauren?», preguntó Stephen. «Te juro que fue un error. Solo te quiero a ti». Virginia negó con la cabeza. «No se trata solo de eso, Stephen. Se trata de todo. En cómo me mentiste, en cómo intentaste manipularme, en la forma en que me perdí intentando ser la persona que tú y tu familia queríais que fuera». Stephen se quedó en silencio, mirando al suelo. «Puedo cambiar», dijo finalmente. «Dame otra oportunidad».
No, Stephen, replicó Virginia en voz baja pero con firmeza. No vas a cambiar. Y, francamente, no quiero que cambies. Eres lo que eres, y yo también soy como soy, y no somos el uno para el otro. Se quitó el anillo de boda y se lo tendió. Toma, creo que deberías quedártelo. Stephen cogió el anillo y le tembló la mano. ¿Qué vas a hacer ahora? Virginia sonrió. Vivir. Simplemente vivir, Stephen, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. Se sentaron en silencio, mirando la puesta de sol. Finalmente, Virginia se levantó. Adiós, Stephen. Espero que encuentres la felicidad. Él levantó los ojos hacia ella, llenos de dolor y arrepentimiento. ¿Y tú? ¿Serás feliz? Lo intentaré, respondió con sinceridad. ¿Y sabes qué? Creo que puedo hacerlo.